¿Qué es el pecado? Eso es lo que estábamos hablando en los últimos programas, en la parte 1 y parte 2. Y ahora esperamos concluir con unas 7 preguntas claves. Bienvenidos a este programa que se llama Libres. Estamos haciéndolo con Caleb. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caleb? Todo bien, Joshua. Y también con Juan. Shalom, Joshua, ¿cómo estás? Muy bien. Y quisiera, por favor, Juan, que nos expliques por qué no pudimos juntarnos y hacer este programa antes. A todos nuestros oyentes y a los hermanos que nos están escuchando, que a causa del temporal que hubo aquí en Paraguay, nos dificultó poder juntarnos y para poder hacer los podcasts. No sé, es que por eso nos demoramos un poco y ahora estamos continuando con nuestros estudios. Además que todos tenemos nuestras actividades laborales, estudios y demás. Así que nos disculpan, pero ahora sí vamos a continuar con las 7 preguntas. Juan. Sí, y comenzando con lo más básico, Joshua, ¿qué es el pecado? Para responder a tu pregunta, ¿qué es el pecado? Necesitamos leer Romanos capítulo 14, verso 23. Juan. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí Pablo está explicando todo lo que no procede, en la última parte del versículo, todo lo que no procede de la fe es pecado. Así que es muy sencilla su definición y esta pregunta prácticamente nos responde el enviado Pablo. Eso está muy interesante, Joshua. Ahora hay otra pregunta que es, ¿qué es el pecado según Santiago? Bueno, entonces tenemos que leer Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí dice que era sujeto a pasiones como nosotros, como todos los seres humanos. También podemos leer Santiago capítulo 4, verso 16. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces estos versículos, acá Santiago, más bien se llamaba Jacob o Jacobo, él dice que pecado es no hacer lo correcto y habla un poco en el contexto acerca de la jactancia arrogante. Interesante cómo lo definía Jacob, ¿verdad? Pero ahora, Joshua, ¿cómo definen las iglesias o institutos teológicos el significado del pecado? Mis padres fueron al Instituto Bíblico Teológico y lo que yo recuerdo me permitían entrar a clases es que decían que pecado era errar la marca. Y con más estudios descubrí que sí, que tenían razón, hay algunos versículos como por ejemplo Jueces 20:16 que hablan de hombres que podían tirar una piedra a un pelo y no errar. ¿Puedes leer, por favor? De toda aquella gente que había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y también leamos Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Tanto en Jueces como en Proverbios aparece la palabra hebrea que traducida al castellano es errar al blanco. Así que esa sería una definición correcta, la que se da en los institutos teológicos. Bueno, Joshua, esto plantea más preguntas. ¿Cuál es el objetivo que debemos tratar de alcanzar? ¿Y cómo no fallamos en la marca o en la meta? Lo más interesante sobre el sentido básico de la palabra pecado es cómo se relaciona en el hebreo con otra palabra que significa instrucción o dirección. Podemos leer primer libro de Samuel capítulo 20, verso 20. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. En este versículo aparece la palabra yara en hebreo que significa dispararé. Y ahí habla de 3 saetas que son 3 flechas. Como si disparara una marca, dice. Como si disparara a una marca. Entonces, pecar en su sentido básico significa errar la marca. Y el verbo yara, que es la raíz de la palabra Torah o instrucción o enseñanza o más traducido como ley, significa apuntar o disparar con el fin de dar un golpe. Dale, y cuando mencionamos la palabra Torah,
¿Qué queremos decir o qué quiere decir exactamente cuando decimos Torah? Todos nosotros como humanos hemos fallado en alcanzar la meta de Elohim, de Dios. El hebreo es un idioma muy visual y ahí nos dice que Torah y pecado tienen la misma raíz. Uno, que es pecado, es desviarse de la meta, es decir, como un arquero que tira una flecha, la estira, y si solamente gira un poquito hacia la derecha, el resultado va a ser catastrófico porque a los 100 metros va a errar muchos metros. Así que unos pocos grados de diferencia al lanzar hacen una gran diferencia al llegar a la meta. Entonces ese es el pecado. Y sin embargo, Torah, la instrucción, la enseñanza de Elohim, es la meta, es el blanco. Vamos a leer algunos versículos, son varios versículos. Romanos 7:7, por ejemplo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí Pablo claramente dice que la ley es totalmente lo contrario al pecado. Es decir, como explicaba, una cosa es apuntar y errar al blanco y otra cosa es el blanco mismo. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También vamos a leer Santiago capítulo 2, versos 9 al 10. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y por último vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, estos últimos 3 versículos que leímos asociaban el pecado con la infracción de la ley. Muy bien, ahora hay otra pregunta también que es, ¿qué significa amarse uno al otro? Para responder a esa pregunta tenemos que leer la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está, habla de la justicia. Y justamente tu pregunta era qué significa amarse el uno al otro. Y es ser justos los unos con los otros. Hacer al otro lo que a nosotros nos gustaría que nos hagan. Es decir, actuar con justicia en la vida. Juan también hace comentarios acerca del amor. ¿Qué se puede decir? Para responder a esa pregunta puedes leer primera carta de Juan, capítulo 5, versos 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que Juan, el apóstol, el enviado amado, está respondiendo que amar a Elohim y amar a otros es obedecer sus mandamientos, así de sencillo. Así que espero que con todas estas preguntas respondidas nos hagamos ya una idea más formada de lo que significa pecado y también repasando un poco de lo que significa que es amar a Dios, como habíamos visto en los programas anteriores. Agradezco a los jóvenes de la congregación Sendas Antiguas de J. Augusto Saldívar y también a los jóvenes de la congregación Betel de San Lorenzo. Agradezco también a todos ustedes que nos escuchan y vamos a hablar sobre las redes sociales. En YouTube pueden encontrarnos como Palabras de Vida Eterna, donde estaremos subiendo estos podcasts. Y además también pueden encontrar diversos estudios de diferentes temas de la Biblia. De igual manera, en Facebook pueden contactarnos. Estamos como Congregación Betel. Y así concluimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom.